Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, querido maestro Sergio Vela, gracias por acompañarnos en esta sesión dedicada a nuestra muy querida Ciudad de México, que el maestro Sergio Vela, con su trabajo, con su fervor, sigue haciendo posible. El 21 de junio de 2015 se derrumbó el techo de una vivienda en la calle de Perú, con el consecuente desalojo de todos los inquilinos y la clausura del inmueble. El hecho tuvo lugar en el denominado Centro Histórico de la Ciudad de México. Sus nativos preferimos aplicarle el llano, esencial y entrañable sustantivo centro. Somos, como dijo muy bien José Joaquín Blanco, centrícolas, los que nacimos en el centro. Esta casa, cuando yo la vi, cuando escuché las noticias, dije qué barbaridad, qué falta de responsabilidad, y de pronto me di cuenta de que esta casona, en el corazón del barrio de La Lagunilla, era la casa donde transcurrió mi infancia y primera adolescencia. Es decir, yo viví aquí hasta los 16 años. Sensación inmediata fue que el enemigo daba un paso adelante. La memoria, y no el peso del pasado, era amenazada. Del mismo modo en que somos despojados de otros valores en el México cada vez más violento e inhumano. En el departamento Altos 1 de la casa marcada con el número 48 de la calle de Allende, di mis primeros pasos y posteriormente aquellos que condujeron a la pubertad y la adolescencia. Vivir primero, observar después, traducir posteriormente las piedras, la gente, los colores y olores de mi ciudad, han sido obsesiones recurrentes. Desde el balcón de la casa oía a los muchachos de la ESIME en el único y heroico 1968 corear la consigna por San Juan de Letrán, por San Juan de Letrán. En esa calle, mis hermanos y yo vimos la tarde del 2 de octubre carros de asalto rumbo a Tlatelolco. Los 3 primeros lustros de mi vida transcurrieron en un edificio majestuosamente arruinado. Bajo la escalera principal aún conservaba un bebedero para caballos, argollas para sujetarlos y un frontón que coronaba el patio, el cual hacía exclamar a un historiador, colega de mi padre, que teníamos un pequeño Partenón para nuestro uso personal. Ustedes se habrán dado cuenta de que titubeé cuando hablaba del tiempo pasado, porque precisamente no sé cómo está actualmente esta casa, puesto que está clausurada. De tal modo, viví mis primeros 15 años en relación estrecha con piedras y fantasmas de la vieja ciudad. Cuando daba mis primeros pasos en ella, Agustín Yáñez escribía Ojerosa y pintada, novela donde el cuerpo de la ciudad es recorrido por un taxista. El conductor no actúa en sentido estricto, pero su oído registra las voces de la urbe, artistas, limosneros, prostitutas, obreros, desfilan en el aparador rodante del taxi para conformar un mural sonoro de los años 50. Cuando nací, hacía 10 años que Efraín Huerta había publicado Los Hombres del Alba, primer libro de poemas íntegramente dedicado a la Ciudad de México. De esa época es también el cuadro panorámico de Juan O'Gorman, que más adelante vamos a ver, donde aparece la capital vista desde el momento a la Revolución. Nacer en el centro es estar en el centro
de todas las cosas, sentir con mayor intensidad el transcurso del tiempo y la defensa que el núcleo urbano hace por conservar el paso de los días. Muchos de los ritos, seres y lugares que en mis páginas aparecen ya no existen. Pero las palabras nacieron, entre otras cosas, para guardar registro de lo destruido. Con objeto de ver la casa en que nací, en una expedición al centro me acompañó Ángeles González Gamio, cronista excelsa de la Ciudad de México. Tras intentar infructuosamente entrar en el inmueble, declarado, como antes le dije, en estado de emergencia, expropiación o demolición, hicimos parte de nosotros un tequila en la cantina La Esperanza, existente allí desde mis años de infantiles y a la que, por supuesto, entonces no tuve acceso. Mientras la casona enviaba intermitentes mensajes a la memoria, Ángeles identificaba los cimientos de la ciudad primigenia, sobre piedras prehispánicas donde se levantó el vecino convento de San Lorenzo. Luego me llevó al templo de ese nombre a reconocer los vitrales diseñados por Matías Geritz para aligerar la grave y hermosa cúpula de Tezontle, así como el monumental bajorrelieve del altar que representa la mano martirizada de Jesucristo, causante de mis pesadillas infantiles. Por Ángeles, bueno, ahí está la fotografía de la que fue mi casa, todavía me estremece verla. Esta imagen, que es maravillosa y terrible de lo que ha pasado con nuestra ciudad, esta maravillosa pieza de cantera, vulnerada por la pintura, pero que conserva, por supuesto, su maravillosa dignidad y estos cables terribles y maravillosos que hacen del Diablito una institución nacional. Por Ángeles, igualmente me enteré de que el párroco de la iglesia, esta es la puerta de San Lorenzo, este párroco era entonces Ramón de Herce Garamendi, cura progresista, amigo de mi padre, con quien seguramente discutió varios capítulos de su libro El problema religioso en México, paradigma de tolerancia y espíritu interpretativo. Ahí está la iglesia de San Lorenzo, la cual, por supuesto, ahora observo con nuevos ojos. La ciudad como máquina del tiempo en que mejor navego es la que guarda recuerdos de mis primeros años. Tuve el privilegio de nacer en el centro de la Ciudad de México, en el barrio de La Lagunilla, así llamado en nombre de la más pequeña existente entre el Gran Lago Central de México y el de Nenualco-Tlatelolco, donde se nos concedió echar a vuelo nuestros paparotes niños antes de que en sus terrenos se construyera la unidad habitacional que padeció el terremoto de 1985. La infancia está formada tanto por recuerdos personales como por aquellos que incorporamos mediante la representación que nos lleva a identificar sensaciones, aromas, estampas de nuestra experiencia íntima e intransferible. Un ejemplo sería la Casa Chata de Santo Domingo. Recuerdo de manera vívida cómo mi hermano mayor, Ignacio, nos hablaba de que en esta casa se llevaban a cabo torturas contra los herejes, contra los llamados herejes. Después, como ustedes saben, esta casa fue sede de la Escuela de Medicina. En ella
llegó al fin de sus días por voluntad propia el poeta Manuel Acuña. Los medios de comunicación llamaron casona a mi vivienda natal cuando dejó de ser patrimonio de nuestra memoria individual para convertirse en noticia pública. Casona es un superlativo que prestigia al sustantivo casa. Instintivamente llamamos mi casa al espacio concedido en nuestra breve estancia planetaria. Es la casa cuando nos referimos a ella ante los otros miembros de la tribu. En la posterior caminata que hicimos por el barrio, la mirada educada de Ángeles González Gamio me hizo notar la grandeza de las construcciones, muchas de ellas expresamente levantadas para ser casas de viviendas, pero en su mayoría parte de vastos conventos, posteriormente adaptados a raíz de la expropiación hecha en el siglo XIX por las leyes de reforma. En el catálogo de inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consultado por Ángeles, se hace notar que mi casa tiene fragmentos de los siglos XVII y XVIII y fue parte del vecino convento de San Lorenzo. En la publicación aparecen además fotografías que me provocaron calosfríos ignotos. La fastuosa escalera de piedra de mi casa y las columnas que sostienen el monumental frontón que corona el patio. El amor es la emoción más alta que podemos experimentar y precisa de una educación y reinvención continuas. La palabra emoción recorre un amplio espectro, pero se aplica tanto a ocasiones de contento como a tragedias cotidianas. Emoción es tocar la ciudad como si por primera vez fuera nuestra. El corredor de fondo, que al leerla con paulatina fatiga de su cuerpo y la victoria sobre sí mismo, le otorga un sentido inaugural. Emoción, el instante en que se cruzan los caminos del desvelado y el madrugador, ambos en busca de su epifanía. Emoción, la del estudiante venido del septentrión urbano, el Chintoló de Azcapotzalco, que pone por primera vez su planta en el Zócalo y al sentirse parte de un nosotros, sabe que él es la ciudad. Emoción de la pareja que al día siguiente del terremoto de 1985 entra en un hotel a darse el cuerpo y demostrar, como quería el poeta, que amar es combatir. Emoción es la mujer madura que por vergüenza nunca ha ido a un balneario, pero un día específico se afana por llegar antes que nadie a participar como la primera de los 20,000 ciudadanos en la fotografía de Spencer Tunick y expresarse más con su cuerpo desnudo que a través de las palabras. Emoción es dejar la ciudad para siempre, desde la Sofía Ahumada, que el 31 de mayo de 1899 elige para suicidarse como gran escenario la torre poniente de la catedral, hasta la mujer y su hija, que a la hora más nutrida del transporte se arrojan a las vías del metro en este joven y ya trágico siglo XXI. El problema comienza desde el nombre. Al llamarla Ciudad de México, el complemento nominal otorga al mismo tiempo sentido de pertenencia y de dominio. Ciudad de México significa ciudad
que pertenece a la nación de México o ciudad que exige el nombre del país entero. Y el género, en fecha tan temprana como 1840, Guillermo Prieto no tiene duda en darle el género femenino cuando escribe: México es siempre hermosa. México, la hija gentil y opulenta del Nuevo Mundo, joven caprichosa y desgraciada, inquieta y desidiosa, cortejada por la ambición extranjera y envilecida por la criminal apatía de sus hijos. Esta maravilla de imagen que nos acompaña fue hecha por Fernando Firginger, un arquitecto mexicano que ustedes pueden consultar en la red y pueden ver sus imágenes en movimiento, y él ha hecho esta reconstrucción de cómo pudo haber sido la Ciudad de México vista por los españoles cuando traspusieron los volcanes y vieron este prodigio que fue la ciudad construida sobre un lago. La ciudad nació para resolver la nomadía y concentrar los avances y beneficios de una comunidad. Sin embargo, la vida en común no fue tan fácil en épocas pasadas. El Palacio de los Virreyes, por ejemplo, actualmente Palacio Nacional, debía de ser flanqueado por sus funcionarios y por la figura máxima de autoridad en medio de puestos ambulantes, humores y olores ajenos a la corte. Será necesaria la aparición del concepto pueblo para que ese personaje colectivo ingrese con mayúscula en la historia y se incorpore al devenir de sus historias. Literatura, ciudad y paisaje. El orden de los factores altera el producto. Como entidad concebida para concentrar y repartir entre sus habitantes los más altos beneficios de la civilización, la ciudad es origen y receptáculo de la palabra. Ella es forjadora y acumuladora de historias. A semejanza de una cebolla o del propio planeta, da testimonio de las diversas capas que la conforman. El paisaje es el tercer elemento que permite unir ciudad y palabra. Naturaleza, humanidad y arquitectura son tres elementos que intervienen para integrar lo que denominamos paisaje, aquello que lo vuelve no una entidad fija, sino un organismo vivo y en constante transformación. México, capital que hace uso del nombre del país y devora y centraliza cotidianamente sus recursos y operaciones. De la famosa México el asiento, dice uno de los poemas consagrados a ella, la grandeza mexicana, donde Bernardo de Balbuena cantó en 1604 los esplendores de la capital de la entonces llamada Nueva España. Ciudad de los Batracios, la rebautizó el gran José Emilio Pacheco cuando la urbe se convirtió en la más poblada del planeta y dejó atrás la utopía de la ciudad de los palacios. Un poema. Con cantos circundo a la comunidad. La haré entrar al palacio. Allí todos nosotros estaremos, hasta que nos hayamos ido a la región de los muertos. Así nos habremos dado en préstamo los unos a los otros. Estas son palabras vividas y escritas por Temilótzin de
Tlatelolco, poeta y guerrero, amigo de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y que prefirió morir por su cuenta, luego de ser derrotado, antes de verse dominado y humillado por el conquistador. En este poema, o en este fragmento que les he leído, que compartió con ustedes, se sintetizan los principales valores de la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. Este testimonio es doblemente dramático. Sus palabras nacieron en medio de una sociedad guerrera y sacerdotal que dominaba a los pueblos vecinos y cuya sola mención bastaba para despertar el terror de sus enemigos. Pero el canto del poeta era también contemporáneo de una época en que existía una alianza armónica entre la poesía y la ciudad. El paisaje y la naturaleza eran una perpetua consagración de la primavera y no había visto alterado su equilibrio. Establecida en un lugar que no parecía el más conveniente para fundar una ciudad, la elección fue fruto de la profecía y de la fe en un destino. Tan grande e intensa fue la segunda, que en muy pocos años la aldea primitiva se convirtió en la esplendorosa, admirada y temida ciudad de Tenochtitlan, que ustedes pueden ver en esta imagen. En 1469, unos años antes de la caída de la ciudad en manos de los españoles, el rey Nezahualcóyotl había celebrado la transparencia del aire que, con el paso de los años, adquiriría categoría de leyenda, la ciudad sobre el lago. La niebla se tiende sobre nosotros, que broten nuevas flores bellas y estén en vuestras manos entretejidas. Será vuestro canto y vuestra palabra. Y en 1982, en el poema Tercera Tenochtitlan, Eduardo Lizalde traza un mapa visto desde el aire del monstruo engendrado por la modernidad. Sobre el valle que aúlla, fauces de un dios, alza el aire sus torres de alturas pasajeras e invisibles, su contrafuerte frágil de briznas microscópicas, su nebulosa de insectos, al centro la gran mancha de petróleo o tinta. 5 siglos separan a ambos poetas. 5 siglos en que se ha deteriorado la armonía entre el hombre y su entorno. Colorida, diáfana, en comunión con el dador de vida, la del primero. Hostil, caótica, escriturada por el diablo, la de Lizalde. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" puede decirse ahora como la dijeron los fundadores de México al atestiguar la primera evolución de su orgulloso espacio. Al ver transformada la sabiduría comunitaria en tiranía, la democracia en monarquía autoritaria, deben haber anhelado su existencia paradisíaca, donde las bondades del Valle de México se prodigaban sobre la ciudad. La ciudad es un texto y todos contribuimos a escribirlo. La pequeña odisea de recorrerla diariamente es tan importante como las heroicas epifanías que coronan nuestra aventura. El poeta, como el urbanista, es un lector profesional de su entorno,
un iniciado capaz de traducir sus cambios y sus emociones. El poeta es el biógrafo emotivo de la urbe, como lo demostró Octavio Paz en varias etapas de su escritura. En su juventud, por ejemplo, utilizó la forma clásica del soneto para sus crepúsculos de la ciudad. En su madurez, acudió al versículo libre y a la enumeración caótica, formas verbales más acordes a la ciudad caótica de fin de siglo. En 3 siglos de dominación colonial, la orgullosa Tenochtitlan, que aquí vemos en el mapa que se ha adjudicado a Hernán Cortés y a Durero, perdió su nombre para recibir por imposición el de Nueva España. Durante ellos tuvieron lugar diversas alianzas entre la poesía y la ciudad, donde la primera era parte del espectáculo y el poeta adquiría el papel no muy honroso de bufón. Los autores escribían poemas que se inscribían en los arcos triunfales levantados ante la entrada de un nuevo virrey. La mayor parte de ellos se ha perdido, pero no los de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya poesía fue la más importante de su tiempo y que siglos después de su escritura continúa iluminando nuestro presente. Sor Juana nunca escribió un poema donde la Ciudad de México fuera protagonista, pero su biografía es el mejor ejemplo del escritor que hace frente a todos los obstáculos para convertirse en personaje activo de la polis. Su difícil condición de mujer que deseaba pensar, estudiar y escribir la llevó al convento. Desde él y a pesar de él, libró su ejemplar combate. Aún se levantan en el centro de la ciudad antigua, muy cerca de aquí, algunos de los muros del claustro de San Jerónimo, donde yace el polvo enamorado de la monja. Sus lecciones fueron múltiples y una es importante mencionar para nuestro tema: su desobediencia a todos los cánones que le imponía una sociedad autoritaria y rígida, desobediencia que la llevó a la refundación de la ciudad ilustrada. En su celda había reunido una de las más importantes bibliotecas personales de su tiempo y en ella surgieron las letras más brillantes y polémicas del siglo de oro. Bueno, esto les iba a hablar de Balbuena, pero eso es para una conferencia o charla entera. O sea, cuando él publica su poema La grandeza mexicana, este poema que ha sido tan saqueado, tan justamente saqueado por todos, desde Salvador Novo hasta Carlos Fuentes, este poema La grandeza mexicana, que precisamente habla de lo que era México en ese entonces. Leo la primera octava real que lo abre, que es donde se sintetiza el argumento del poema. De la famosa México del asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión, Estado, todo en este discurso está cifrado. Bueno, sobre todo creo que lo que ahora gozamos y padecemos es lo que dice el verso primavera inmortal y sus indicios. Estamos a unos días de haber entrado la primavera y estamos gozando sus rigores y sus beneficios. Y esto es lo que Carlos Fuentes en sus novelas
explora constantemente la primavera como un símbolo de lo que es el clima intemporal en México, pero también el estatismo de nuestro país. El siglo XVIII fue un siglo de prosa y la Ciudad de México no fue la excepción. Numerosos fueron los textos donde se analiza de manera científica y estadística la situación de la capital del imperio. La independencia de las naciones americanas será un acto de romanticismo activo y con él resurge la supremacía de la imaginación y la primera persona, así como el descubrimiento de la cultura popular y la actuación ciudadana. Como decía el gran Germán Arciniegas, qué mejor proyecto romántico que la liberación de un continente que lleva a cabo Simón Bolívar. El poeta en este momento se convierte en un explorador solitario de la calle, un flâneur cuya principal ocupación será encontrar el significado de sus pasos. Un día de 1836, un joven de 22 años llamado Guillermo Prieto sale a la calle. Su prodigioso instinto le dice que caminar la ciudad es la forma más completa de leerla, poseerla y compartirla. Camina, y al hacer la traducción de cada uno de sus pasos, escribe su primera crónica urbana, un delicioso y sensorial recorrido por la ciudad, desde las primeras campanas de los templos hasta los últimos gritos de los vendedores nocturnos que ofrecen su mercancía en sinfonía intensa y desordenada. El siglo XIX mexicano. Tiempo de héroes y canallas, musas y poetas, de virtudes amplificadas y defectos hiperbólicos. Tiempo de pronunciamientos y revoluciones, de guerras civiles e intervenciones extranjeras. Tiempo de corsarios, de guante amarillo, de planes redentores y remedios tan radicales como fallidos, tan imposibles como milagrosos. Tiempo de militares que modifican de un día al otro el mapa de la ciudad y pasean por sus medallas al lado de las sotanas, también defensoras de sus privilegios. Tiempo de civiles que, encabezados por un indígena llamado Benito Juárez, hace de la levita símbolo de autoridad y que dota al naciente país, de instituciones, garantías individuales, herramientas progresistas. Señoras y señores, el siglo XIX. Lo vocean los pregones urbanos de indígenas que ofrecen su mercancía desde el pueblo de Tacuba. El mismo aire, malsano y corrompido, donde alguien denominado Megolioc, cuyo discurso barroco, hueco y envolvente, bautizará el linaje de los que hacen de la palabra un artículo vendible, merolico. La palabra merolico, maravillosa palabra, proviene, según dice la dudosa etimología, que siempre es vacilante, pero siempre admirable. Megolioc viene de merolico. Lo presentan al mundo ciudadanos que saltan de la noche a la mañana del anonimato al escenario de la historia. Hombres que son ciudad, que toman la calle y reivindican su lugar en el mundo. Tiempo en que el individuo participa directa y activamente en la toma de decisiones y formula mitos políticos y metáforas sociales que hasta el día de hoy nos determinan. El siglo XIX mexicano. Lo ponen en venta sus canallas, lo ofrecen al mejor postor y sin escrúpulos.
Lo salvan de la ruina sus milagros y sus mártires laicos, sus fusilados y sus pensadores. Ese siglo XIX de exploración urbana en la Ciudad de México termina de manera simbólica con la muchacha que en el poema La duquesa Job de Manuel Gutiérrez Nájera recorre el bulevar mexicano sola y a pie, armada de su belleza y la eficacia temible de sus tacones. Creo que aquí no tenemos el mapa de... No, ya me brinqué un montón de imágenes que quería compartir con ustedes. No está el mapa de Julio Pope de Ferri, que alguna vez me quise robar de Galloso, ahora está ya en la mapoteca del Orozco Iberra, lo pueden ver ustedes en la red. El mapa de Julio Pope de Ferri es un referente importantísimo porque es un perímetro central de la Ciudad de México y de fin del siglo XIX y que registra precisamente la Ciudad de México que camina la duquesa Job desde la Puerta de la Sorpresa, que era una tienda departamental en la actual calle de Palma, hasta la actual sede del Samos de los Azulejos, que antiguamente era el Jockey Club. La lenta conquista de la ciudad por parte de la mujer logra una aceleración mayúscula con la Revolución Mexicana, que inaugura el siglo XX. La ciudad nacida de ella va a traer consigo un cambio radical en el uso de la ciudad. Son los tiempos de las mujeres que, casi concluida la etapa armada del movimiento, quieren ser algo más que buenas soldaderas de sus hombres. Obtienen, en cambio, con la valerosa manifestación de una vida convertida en obra, una actuación que les había sido negada en una patria viril, autoritaria y paternalista. El cuerpo femenino libra su batalla por la autonomía en tiempos donde la revolución persigue a sus homosexuales muy hombres y espera la incondicionalidad de sus mujeres. Con la revolución, la mujer expresa su derecho a ser un elemento activo en la construcción de México, pero también en la construcción de una habitación propia. Estas imágenes sí quiero comentárselas porque forman parte de un libro que ha coeditado el Colegio Nacional con otras beneméritas instituciones nacionales, y es el primer mapa de la Ciudad de México, hecho según don Miguel León Portilla, al cual le creó todo, hecho por manos indígenas, y es la imagen de la Ciudad de México más cercana en el tiempo, porque fue hecha apenas 3 siglos después de caída la ciudad, y realmente es un libro maravilloso. Aparte del mapa íntegro, contiene estos detalles donde va describiendo cada uno de las partes de la ciudad, el convento de Santiago de Tlatelolco, la iglesia mayor, o sea, la catedral, y realmente es un libro que vale mucho la pena examinar, leer. Es un libro que podemos leer con lupa gracias al acercamiento que nos proporciona. Es una obra tipográficamente maravillosa, yo se la recomiendo mucho. Este es un mapa europeo, por supuesto, donde podemos ver la imagen que de México se tenía en el extranjero. Pero, bueno, esta imagen que quería compartir con ustedes desde el principio, hablé de ella, es el cuadro de Juan O'Gorman, la Ciudad de México vista desde el Monumento de la Revolución. En su primer plano reproduce el mapa de Miguel León Portilla, el que aparece en su libro, con Carmen Aguilera, donde la Ciudad de México se refleja, como lo dije hace un momento, 3
décadas después de caída. Lo que más me gusta de este cuadro, de todo, porque es un cuadro que me encanta y al cual regreso constantemente, es este albañil que se encuentra con su pantalón de peto medio amarrado, y en alguna parte de este cuadro dice Juan O'Gorman: a los albañiles de México, que son los auténticos constructores de la urbe, como después lo va a decir en esta obra inolvidable Vicente Leñero, Los Albañiles. Y en este cuadro, hecho desde las alturas del Monumento a la Revolución, podemos ver la Ciudad de México en este momento en que nace a la arquitectura funcionalista, cuando empiezan a levantarse los grandes rascacielos, pero también están las iglesias y los maravillosos volcanes que, de acuerdo con la propaganda de la revista Ulises de 1922, se podían mirar desde cualquiera de sus rincones. Y aquí ven también ustedes la emergencia de los automóviles y el maravilloso Caballo de Tolsá, que está en ese espacio del cual fue después pues movido hacia la Plaza Tolsá. Me parece muy bien que esté allí, pero que estuvo durante mucho tiempo en este lugar, que fue un hito urbano importantísimo. Nos vemos antes o después del llamado Caballito. Aquí pueden ustedes ver un acercamiento de este cuadro y el edificio de la Lotería Nacional, que fue también uno de los hitos más importantes de la arquitectura moderna en esos años 40. Y este cuadro que siempre me ha conmovido enormemente, de este grabado titulado México se transforma en una gran ciudad. Efectivamente, la Ciudad de México comenzaba a convertirse en una gran ciudad, como lo vio el maestro Chávez Morado al regreso de un viaje de su Michoacán natal. Regresó a la Ciudad de México y vio esto, una ciudad efectivamente ocupada por edificios y estructuras maravillosas, pero también por estos fantasmas que no queremos ver, pero que allí están constantemente recordándonos la miseria que conlleva toda riqueza. Y este último cuadro que quiero compartir con ustedes, que es la Ciudad de México como la veía un pintor de los años 40 y pensaba que así iba a ser la Ciudad de México en los años 70. Así la vimos después del terremoto de 1985. Quiero recordarles que una forma de no ser derrotados en nuestro cotidiano ejercicio de la urbe es mediante la permanencia y transformación de la palabra. En este sentido, Rubén Bonifaz Nuño insiste: el poeta, como hombre, se cumple básicamente por ser parte de la ciudad. Sitio y raíz de solidaridad, la ciudad es ámbito del amor sensual y de la fraternal comunicación. El hombre, a fin de protegerla, conservarla y engrandecerla, admite con placer y ufanía su llamada al combate, y en este encuentra la consumación del honor de vivir. Hasta aquí la cita de mi maestro Bonifaz. En la ciudad sitiada, donde los atacantes ordenan que un solo habitante sobreviva, la comunidad elige al poeta. Un gran poder implica una gran responsabilidad, declara uno de los héroes urbanos de nuestro tiempo. Al poseer el don de hacer el viaje de locura de ida y vuelta, el poeta tiene la obligación de contar y cantar la historia de los otros, nombrar la desesperación
es trascenderla, decía Lautréamont. En la fundación de la Ciudad de México, de acuerdo con los antiguos anales, se decía: en tanto que el mundo exista, jamás deberán olvidarse la gloria y el honor de México Tenochtitlan. Una y otra vez hemos vivido semejantes palabras cuando la naturaleza o los hombres hemos alterado de manera radical el equilibrio urbano. El movimiento estudiantil de 1968 o el terremoto de 1985 provocaron un antes y un después. En el primero de esos dos grandes hitos, la imaginación juvenil se apoderó de las calles y las hizo palpitar de otra manera. Le recordó a la ciudad que estaba viva, que había que ser realistas y exigir lo imposible. Los sismos de 1985 abrieron una larga herida. Además de las numerosas muertes y pérdidas materiales, sacaron a la luz los peores vicios y las mejores virtudes de la Ciudad de México. José Emilio Pacheco las ha descrito mejor que nadie en su elegía titulada Las ruinas de México. Lo cito a él: para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje. ¿Cómo olvidar? Joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroe sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento. Leer una ciudad, particularmente aquella en que nacimos, es acto de amor y conocimiento. Criatura cambiante e imprevista, letal y dadivosa, al descifrar sus signos, no sabemos si luego de semejante atrevimiento, algún día llegaremos a saberla, cuestionarla, rechazarla o amarla contra todo. Leemos la ciudad al caminarla, al descubrir su rostro inédito, al trazar el mapa de nuestro tránsito por ella, una vez que nos concede volver a casa para soñar con reincidir en el diario combate, ganar y defender nuestro sitio en su incesante representación. La ciudad como gran casa, la casa como pequeña ciudad, según el precepto del arquitecto renacentista. Amar una ciudad es necesario y fatal. Igualmente, odiarla, aunque ambas emociones, al mirarse en su espejo, encuentren semejanzas y diferencias. Cuando Efraín Huerta escribió su declaración de odio, ofreció el más intenso poema de amor a la capital. Amar a la Ciudad de México parece una tarea cada vez más ardua. Fácil es caer en la inmediata tentación de repudiarla, aceptar el hechizo de condiciones y medios que facilitan el fugaz abandono del desastre. Sin embargo, tarde o temprano, humillados y ofendidos, convencidos o escépticos, por misteriosas razones, regresamos a la imposible, la infiel,
la insoportable, la inevitable Ciudad de México, noble y leal a pesar de nosotros. En sus casi 7 siglos, en sus casi 7 siglos de existencia, los habitantes y los elementos hemos destruido una y otra vez nuestra ciudad. Con idéntica pasión y energía hemos vuelto a levantarla. No hemos podido acabar con ella, lo cual es prueba de su linaje, pero también demuestra la casta de sus habitantes, aunque seamos los primeros en negar semejante obligación y privilegio. Cada minuto es una posibilidad para la epifanía, para el asombro de la voz en medio de la ceguera. Nunca, como ahora, hace falta en cada uno de nosotros y en nuestras acciones en apariencia más humildes, el héroe anónimo que con su acción de cada día consagra, eleva y dignifica nuestro común espacio. Leer la ciudad es defenderla, vivirla es sostenerla. Muchas gracias por su atención. No sé si tenemos unos minutos para que entablemos un diálogo. Por favor. Bueno, muchas gracias por su presentación. Es muy interesante y muy importante para los que vivimos aquí oír sus comentarios. Yo tengo una pregunta para usted como habitante de la ciudad, pero más bien es de tipo ecológico, ¿no? ¿No cree usted que después del terremoto del 85, después del brote epidemiológico de hace 5 o 6 años, la fiebre porcina, y tomando en cuenta la carencia de agua que hay en la ciudad, porque nosotros el agua la tomamos del Estado de México, debería de haber un plan radical para descentralizar la ciudad? Muchas gracias. Esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta complicada porque sí, en varios momentos se ha intentado llevar los poderes a otro espacio. En el siglo XIX, los liberales, Francisco Zarco fue el primero, hablaron de llevar la ciudad a otro espacio, por ejemplo a Querétaro, un lugar mucho más sano. Incluso ustedes se reirían, pero es cierto, en su moneda, El Monedero, en su novela El Monedero, Nicolás Pizarro dice: vamos a fundar la ciudad en un espacio higiénico, lejos de las emanaciones malsanas de la capital, un lugar que podía llamarse Almoloya. O sea, él quería fundar la Ciudad de México en Almoloya de Juárez, donde efectivamente hay un clima perfecto y donde hay un personal muy calificado actualmente, ¿no? Ahí se encuentran guardados y conservados en muy buen nivel. Pero sí, pues es lo mismo lo que le digo, todo mundo despotrica contra la ciudad, pero inevitablemente desembocamos en ella. Lo que tenemos que hacer, creo, es fomentar el civismo cotidiano, ser más amigo de nuestro vecino. Creo que es un milagro que en esta ciudad de más de 20 millones de habitantes, una de las ciudades más pobladas del mundo, uno se sube al metro y cuando uno estornuda, 20 personas le dicen salud. Eso me parece que no pasa en ninguna otra orbe del planeta, ¿no? Entonces, esta ciudad todavía tiene salvación. Siempre he dicho que una ciudad que tiene perros callejeros tiene salvación. Ya no vemos casi perros callejeros en esta ciudad, por desgracia. En Santiago de Chile sí, en Estambul, en Meknes vemos muchos, pero ya ahora no. Pero sí, yo creo que sería conveniente lo que usted dice, hacer un llamado de atención a la ciudad, ¿no? Sí, Francisco Villalón, dedicado a la investigación en distintos centros, en jurídicas de la UNAM, en la Libre a veces, y a hacer leyes.
Una de ellas fue un proyecto 92 sobre el mercado de derechos de no circula. Era posible hacerlo. Y Colosio lo recibió, declaró. A los 10 días lo matan. Mercado de derechos de placa para lograrlo. Hay distintas soluciones. No hay un archivo en una forma de diálogo en lo que sería realmente una ciudad, un foro, un ágora. Qué bueno que el colegio esté interesado en eso. Me parece interesante la pintura, porque es casi una profecía de lo que pasó, era la construcción del edificio Corcuera en los años 40, y en 1957 sucedió lo que está ahí. El edificio Corcuera cayó, ahora tenemos un hotel ahí, pero era el edificio más alto de aquel momento, y es una profecía. Y La Palma no había crecido suficiente para acabar con la vista del Ángel como lo ha acabado. Acabar en forma de naturaleza, como acabó La Palma, ha sido un error. Pero ha habido otros errores graves, recientes. Y aquí es el del cuidado de nosotros y plantear una pregunta. ¿Qué podemos hacer? El año pasado se empezó a construir en el Monte de Piedad, arriba, y uno veía la construcción desde la salida del metro. Ahora ya han seguido la construcción y se ve desde Catedral. ¿Que se puede autorizar pisos nuevos en el Zócalo? Parece que sí, y el propio Monte de Piedad es verdaderamente afea la vista. Hace 12 años se empezó a construir también junto al Holiday Inn, que ahora es el balcón central, un nuevo piso. Debo decirle que la proyección que se veía antes de la sombra de un día, el 20 de noviembre, se veía el cuerpo de Cuauhtémoc en la sombra, y lo quitaron. Debo decirle también que en una manifestación, que tengo la fecha, yo tomé el día la foto de la placa del calendario azteca donde fue descubierta. Al día siguiente de la manifestación desapareció. Hice el proceso en federal y local, se descubrió quiénes fueron, quedaron en hacerlo. Llevamos 13 años. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que siga luchando, doctor, como usted lo hace. Me encanta que traiga ahí su cámara y que siga luchando. Hay que seguir luchando día con día. El asunto es, me gustaría hacerle una propuesta, porque usted tiene la Autoritas, uno que se dedica a la investigación. Yo creo que la palabra, usted lo dijo muy bien, y con Huerta en forma extraordinaria, pero el gran literato, digamos que es lo divino, y los literatos o los hombres de palabra eran los más importantes en el Ágora. Yo creo que eso tiene el Colegio Nacional y particularmente la Academia. Entonces, cuando vivía Sabludowski, le propuse una alternativa de un cuarto nivel constitucional, y aquí termino con esa propuesta para que quede registrada. Este cuarto nivel constitucional, él había propuesto seccionar la parte central desde Bellas Artes para que tuviera una administración especial. Yo le dije que lo adecuado era rescatar el ónfalos, precisamente hacer del Zócalo un cuarto nivel constitucional. Tenemos el nivel federal, el estatal y los municipales o las delegaciones. El ayuntamiento municipal terminó en 28 en México, ahora vamos hacia allá. Curiosamente, primogénito de primogénitos, vengo de un constitucionalista que fue el último, Carlos Querro, que fue el último presidente del ayuntamiento. Ahora, el asunto es que el Zócalo no sea de nadie, que sea el corazón de México. Si México tiene un corazón de respeto, el Zócalo debe ser el lugar de la honra, de la bandera y de la visión completa del Zócalo. No podemos estar tapando Catedral, etcétera, poniendo Telmex y haciendo conciertos ahí. Pueden comprar otro lugar.
Muchas gracias, Entonces, doctor. eso termino, aprecio mucho lo que usted señala. Termino con esa propuesta. Gracias, doctor. Muchas gracias. A ver, aquí estos dos maestros tienen una… Buenas noches a todos. Doctor Quirarte, la primera pregunta es, ¿desde cuándo se conoce a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios? Y segunda pregunta, ¿el fin del agua es el fin de la ciudad? ¿Sin agua no hay ciudad? Muchas gracias. ¿Qué pregunta está planteando? La segunda es muy difícil, no se lo va a poder contestar. La primera es muy relativamente posible localizar. El que acuñó la frase ciudad de palacios, no ciudad de los palacios, fue Charles Latrobe en los años 30, cuando escribió su libro, que nunca se ha traducido al español, es curioso, A Rambler in Mexico, que es, el Rambler es alguien que pasea, una especie de flaneur, no es propiamente el científico, y esa frase que ha sido tan atribuida a Humboldt en realidad es de Latrobe. Y efectivamente, en una ciudad sin agua, pues es una ciudad que no existe. Y lo maravilloso, regresando al terremoto de 85, pues fue una ciudad que había agua en ese momento. Todavía cuando ahora en esta ciudad uno abre la llave y encuentra agua, eso es como un milagro, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que usted dice, cuando esta ciudad no tenga agua, como todo el mundo, la gasolina ahora es el elemento fundamental, pero pronto será el agua, ¿no? Vicente, buenas tardes. Dos brevísimas preguntas. Mencionaste el Chintololo de Azcapotzalco. ¿Esto equivale a ser tepaneca? Y la segunda, ¿hay condiciones en este siglo XXI para rescatar ese oficio de flaneur? Qué bueno que rescataste al Chintololo, porque yo cuando di clase en la UAM de Azcapotzalco me sorprendía que muchos alumnos jamás habían puesto su planta en la plancha del Zócalo. Entonces me parecía muy grave, o sea, que jamás hubieran pisado el Zócalo porque vivían en otro mundo, ¿no? Vivían en el mundo del septentrión mexicano. Y la segunda que planteaste fue… Sí, yo defiendo mucho eso. Pienso que uno tiene que seguir caminando a pesar de todo. La gente tiene miedo a caminar en la ciudad, pero hay que seguirlo haciendo. Yo pienso en Marco Antonio Campos, gran poeta mexicano, cuyos poemas, precisamente varios de ellos, llevan por título Caminatas, o Fabio Morábito, o Antonio del Toro. Son grandes poetas caminadores. Decía… se me fue el autor francés, pero que ser un gran solitario es ser un gran caminador. El caminador es un gran solitario, ¿no? Entonces eso, Gastón Bachelard decía eso, ¿no? Un gran solitario es un gran caminador. Y yo creo que tenemos la obligación de seguir caminando esta ciudad porque es una forma de leerla, ¿no? Si tú te subes a un vehículo, bueno, tampoco, porque el metro también es un vehículo y un elemento de lectura maravilloso. Lo que a veces olvidamos es esta capacidad de leer nuestra ciudad. Finalmente nosotros estamos construyéndola al ejercerla diariamente, aunque parezca que el trayecto es penoso y es difícil. Cuando uno piensa, por ejemplo, que la muchacha que nos ayuda en las tareas domésticas del día hace 2 horas de ida y 2 horas de regreso para ir a su destino, bueno, eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No tiene que ver solo con lo que hacen en casa, sino que qué pasa en ese trayecto, qué sucede, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es parte del trabajo de un flaneur, ¿no? Y yo defiendo el oficio del caminante como un lector cotidiano de la ciudad, o como un vago con oficio. Finalmente el flaneur es eso, un vago pero con oficio, ¿no? Por favor. Señor, yo quiero decirles a todos cómo estamos de mal. Soy testimonio que el sábado a las 5 de la tarde a 4 amigas y a mí nos tiró un tornado aquí en el Zócalo. ¿Cómo un tornado? ¿Cómo es eso? Un tornado. Ay, qué maravilla. ¿Pasó un tornado aquí en el Zócalo?
Yo traigo el coco abierto. No, pues bueno, eso es algo digno de escribir. Escriba un cuento sobre eso o una crónica. Maestro Quirarte, buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas. Una, ¿cuál es el título del libro que hace referencia del maestro Miguel León Portilla? Y el otro es un comentario. En la esquina donde está esta calle que usted vivió, a la vuelta, sobre el eje central y Perú, hay un edificio amarillo que está abandonado desde el 85 y los márgenes de la ventana, de las ventanas están ya pandeadas, están fracturadas y sigue allí. En la calle en donde usted vivió, cercaron con madera, el peatón tiene que bajarse y no hay ninguna protección, entonces está en riesgo tanto el peatón como el conductor que atropella al peatón. Pues qué bueno que está mencionando ese edificio, hay que rescatarlo. Como digo, yo no he podido entrar a mi casa antigua porque está cerrada, porque se derrumbó un techo. En cuanto a lo primero, es un libro que publicó el Colegio Nacional con otras editoriales y es el mapa de la Ciudad de México. Se llama un mapa de México, después de la conquista en 1552. Sí, pero lo compra en cualquier, o aquí en el Colegio Nacional también. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustó mucho el aspecto de disrupción que tenía parte de lo que nos estaba relatando y cómo, pues, para entender mejor la ciudad hay que entender los procesos que han tomado y estas pequeñas historias. Pero entonces, si siempre estamos recreando y destruyendo esta ciudad, mi pregunta es, en realidad, o sea, ¿qué espacio ocupamos? ¿Somos todavía una ciudad cosmopolita, pero con cualidades provincianas? ¿O somos una mezcla de las dos? O sea, no digo que tenga que ser una ni la otra, pero me interesaría tener tu perspectiva con ese punto. No, pues provinciana yo creo que no. Todo mundo que viene de la maravillosa provincia, dentro de la República, adora el ritmo y la dinámica de la Ciudad de México, aunque no quiera contagiarse de esta maravillosa locura, pero sí experimentarla. Pero la obligación yo creo que consiste en esta resistencia cotidiana, en ejercer la ciudad y en yo pienso en las muchachas que trabajan, estas muchachas que salen todos los días a enfrentar el día y que cada jornada piensan que van a defender y van a vencer a la ciudad. Yo creo que eso es conmovedor y es maravilloso, ¿no? En la medida en que luchemos por la ciudad y en la ciudad, o sea, por nosotros mismos, sin culpar a la ciudad, estaremos también ayudándola, ¿no? Yo creo que, insisto en la palabra que a mucha gente le suena de modé, la palabra civismo. Desde el momento en que pongamos la basura en su lugar o simplemente ejerzamos el derecho a recorrer la ciudad, pues estaremos haciendo un gran servicio. El gran Joaquín Sabina hablaba de ese momento en que se juntan los horarios del borracho y el madrugador. Finalmente, ellos dos están cumpliendo una función análoga, están leyendo la ciudad desde sus respectivas perspectivas, pero le están dando vida, están modificándola. Decía el arquitecto Pierre Sansot en este libro maravilloso que se llama Poétique de la Ville, que merecería ser traducido al español pronto, que una misma calle, pues tiene diferentes lecturas, si la hace un desfile militar, si la hace una niña a la salida de escuela o un par de enamorados. O sea, es diferente el horario de una ciudad, de una calle, y eso es lo maravilloso de un espacio urbano, que uno puede modificarlo como puede y como quiere, ¿no? Estoy de acuerdo con usted de que la mejor forma de ver la ciudad, especialmente si uno es fotógrafo, es el caminarla, pero es una experiencia horrorosa, especialmente si uno no está familiarizada con ella, porque no hay respeto para el peatón. Lo ideal sería tener sendas
por las donde pudiera ir solamente el caminante, y que al cruzar las calles, que a veces es una experiencia horrible, se respetara al que quiere caminarla. ¿Qué se podría hacer para que esa utopía se hiciera realidad? Bueno, esto que usted señala, ya en el siglo XIX, Francisco Zarco, en una crónica sobre la Ciudad de México, decía que las banquetas eran imposibles, que no se podía caminar por ellas, y ahora tenemos también esta agresión constante contra el género femenino. Yo estoy de acuerdo con usted, pero también creo, con mi maestro Bonifaz, que la ciudad es un ámbito de desafío y de encuentro. Yo creo que también reglamentarla tanto sería como llegar a un sistema fascista que dijera por aquí hay que caminar. Yo creo que no, yo creo que la ciudad precisamente es fascinante por sus retos, por sus desafíos. Uno sabe cuando sale de su casa que va a salir, no sabe si va a regresar. Eso me parece maravilloso. O sea, ¿por qué se ríen? Es muy serio. Lo que estoy diciendo es muy serio. O sea, uno sabe, pero eso me parece un reto maravilloso. O sea, la vida se renueva cotidianamente en la ciudad. Es una, decía Carlos Monsiváis, que tanto amó y tanto hizo por esta ciudad, tanto hace, porque sigue haciendo en su Museo del Estanquillo tantos legados en sus páginas, que la Ciudad de México es un laboratorio para la extinción. Bueno, puede ser, pero también precisamente porque es un laboratorio para la extinción, es un laboratorio para la vida. Yo creo que la Ciudad de México ha renacido de sus cenizas de manera constante, como lo demostró en 1985 con sus terremotos, con estos niños que estuvieron sin nutrirse, sin recibir la alimentación ortodoxa durante muchos días, y que ahí están, son los niños del terremoto que ya han cumplido más de 30 años y ahí van haciendo su vida. Eso es la ciudad, es el espíritu de la Ciudad de México, maravillosa. Por eso dije, es una ciudad noble y leal, como se le otorgó en su momento ese título, noble y leal a pesar de nosotros. Y en este sentido estoy parafraseando al gran García Márquez, cuando, refiriéndose a Cartagena de Indias, decía: ¿cómo será de noble esta ciudad que después de tantos siglos no hemos podido destruirla? Yo creo que eso se puede decir también de nuestra ciudad. Es una ciudad que nos ha soportado y nos sigue soportando, y por eso debemos guardarle reverencia, ¿no? En lugar de hacer esa blasfemia inmediata de la jungla de asfalto, la cual yo no comparto. Tal vez mi punto de vista es muy ingenuo, pero yo quiero seguir amando este cacho de vida y este pedazo de tierra donde nací, ¿no? Que es la Ciudad de México, el centro de la ciudad, ¿no? Buenas noches, doctor. Para mí ha sido un encuentro maravilloso esta tarde. Soy la doctora Luisa Fernanda Mendizábal, socióloga y psicoanalista, porque usted menciona algo muy interesante, que es el registro de lo destruido. Pero este registro de lo destruido lo acaba usted de reconstruir a través de su percepción del amor a la Ciudad de México, del amor a su zócalo, de su infancia, de esos recuerdos que lo han traído y nos ha traído a todos, en donde hemos entrado en un proceso de amor con usted, con una energía hacia nuestro México. A mí se me hace maravilloso poderlo haber observado, no desde mi diván, sino en este momento, haberlo observado desde el balcón, cómo usted logra transmitirnos a todos desde su balcón la visión histórica, socio-psicodinámica que nos acaba de presentar de usted mismo. Muchas felicidades. No, pues qué bueno, digo, ojalá y así haya sido. Muchas gracias por eso. Sí, yo por eso hablé o traté de hablar de mi experiencia personal. Y es muy interesante la visión del niño, porque seguramente muchas de las cosas que les dije ni siquiera pasaron. O sea, yo las vivo así, pero la visión del niño está hecha con base en lo que él recuerda y lo que le contaron.
Eso es maravilloso, ¿no? O sea, uno va construyendo su universo infantil con base en esas mentiras que uno vuelve verdaderas. Entonces, cuando leo las memorias de Guillermo Prieto, por supuesto, muchas cosas pasaron, pero otras se las dijeron y él las convierte en reales y las hace verosímiles. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y pues ahora tenemos que hacer todo lo posible, maestro Vela, por rescatar esta casa Allende 48. Ahora, aprovecho que está usted aquí para poder entrar en esa casa que no he podido recuperar. Pero, por otro lado, a lo mejor entrar no quiero, a lo mejor quiero tenerla en la memoria, quiero tenerla en la imaginación, cómo era en ese momento, ¿no? Sí, porque seguramente no va a ser como ese momento de la niñez en que yo recordaba, ¿no? Sí, por favor. Maestro, ¿está usted de acuerdo en que a los habitantes de la Ciudad de México se nos quiere imponer el adjetivo chilangos cuando en sus inicios ese término fue completamente peyorativo? Híjole, a mí no me gusta el término chilango. Usted está tocando el dedo en la llaga. Mucha gente dice yo soy orgullosamente chilango. A mí me parece que chilango es un sinónimo de aprovechado, mala gente, mala persona. Y precisamente una de las etimologías de la palabra chilango viene de cuando los españoles que llegaban a Veracruz eran gordos, eran resbaladizos, eran poco confiables y le llamaban los guauchinangos. Ahí vienen los guauchinangos y se les quedó de pronto de guauchinangos chinango y de ahí viene la evolución hacia chilango, eso es lo que se dice. Pero sí, yo estoy de acuerdo, a mí la palabra chilango nunca me ha gustado. Yo me acuerdo que alguna vez en una sesión donde imperó el alcohol, alguien dijo, este es chilango, y alguien para defenderme dijo, él no es chilango, es habitante de la Ciudad de México, y yo me siento así, habitante de la Ciudad de México, y orgullosamente centrícola, como diría José Joaquín Blanco, nacido en el centro, amante del centro de la ciudad. Por eso cuando yo entré a este Colegio Nacional, un gran privilegio fue pues sentir que llegaba a un espacio porque había pasado muchas veces durante mi niñez y mi adolescencia y por otras razones ahora entro de otra forma, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, eso es lo que yo pienso de la palabra chilango, nunca me ha gustado, porque sí, como usted dice, yo la siento absolutamente peyorativa, pero la gente dice soy orgullosamente chilango y si lo dicen con absolutamente ignorancia, me parece muy bien. Doctor, buenas noches. Yo creo que es muy interesante esta plática que usted está dando y pienso que depende de cada uno de nosotros la percepción que tenga de la Ciudad de México, porque pues sabemos personas que venimos de la provincia, que ya tenemos muchos años viviendo aquí, que es diferente la persona que viene del Estado de México, que ahora tenemos pues una invasión completa, ¿verdad? Creo que hay una percepción diferente. Yo cuando vine desde la ciudad de Aguascalientes, recuerdo yo aquí en Buenavista, en los años 60, había un letrero que decía bienvenidos a la Ciudad de México, 6.500.000 habitantes, y todavía pasaban los tranvías y había los trolebuses y se paseaba uno hacia Chapultepec y todo esto, y pienso que todavía la ciudad, algunas de esos lugares en los cuales tuve yo percepción, siguen vivas. Lo único que necesitamos pues es volver a adaptarnos a esta nueva situación de apresurada modernización, ¿verdad? Y eso es, creo que esto es lo que nos impulsa a pensar que depende del enfoque que demos sobre la Ciudad de México y la vivencia que tengamos de ella, claro, de dónde procedemos y cuál es nuestra vida dentro de ella, ¿verdad? Cómo nos movemos dentro de ella. Ahora mire esto que está diciendo usted, los mejores poemas que se han escrito sobre la Ciudad de México han sido hechos por gente que no es de la Ciudad de México. Efraín Huerta, Efraín Bartolomé,
han hecho poemas maravillosos de la ciudad y no nacieron en ella. Por eso el grabado del maestro Chávez Morado es tan impresionante, esa impresión que usted tuvo cuando llegó a la Ciudad de México. Y yo creo que la frase "bienvenidos a la Ciudad de México" debe ser tomada en serio siempre, ¿no? Uno llega a la ciudad y sabe o debe saber a lo que se enfrenta, ¿no? A un lugar hostil, pero insisto, como recordando al maestro Bonifaz, donde uno tiene que aceptar el desafío y tiene que mostrar la casta, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de la ciudad, enfrentarse al toro de la muerte y saberlo lidiar. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? de una ciudad, si no, pues nos quedamos en otro universo mucho más idílico, mucho más fácil, ¿no? La ciudad es un espacio desafiante y por eso hace rato que ustedes se rieron mucho, les dije, uno sabe cuándo va a salir, pero no sabe si va a regresar, pero eso es algo maravilloso, porque eso nos permite aprender el secreto de la resurrección. Uno resucita cada día. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, yo creo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, de veras muchas gracias.